Buenos días. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en la palabra del día de hoy. Señor amado, te damos gracias, Señor, porque a pesar del calor, a pesar de puede haber incomodidad, Señor, te pedimos que nos bendigas, que podamos estar atentos a tu palabra, Jesús. Padre, gracias te damos, Señor, por esta nueva oportunidad. Bendícenos, Señor, a cada uno de los que están aquí, de los que están escuchando. Padre, gracias te damos por este nuevo día y gracias por tu palabra. Amén y amén. Bueno, esta es la tercera parte de la veracidad de la Biblia y el día de hoy vamos a ver las profecías cumplidas en el nacimiento y obra de Jesús. ¿Por qué es importante? Porque mucha gente habla del nacimiento de Jesús. De hecho, cuando se acerca el fin de año, la gente habla del nacimiento de Jesús, pero realmente nosotros entendemos que el hecho del nacimiento de Jesús, de que se cumplieron las profecías en él, es la columna vertebral del cristianismo, es la parte medular, porque si no fuera así, pues nosotros estaríamos creyendo solamente en ficción, estaríamos creyendo solamente en anécdotas, pero nosotros creemos en Dios, creemos en Jesús, que Él vino a la tierra, se hizo hombre, vivió y murió y resucitó. Pero hoy solamente vamos a ver lo que es su nacimiento y la obra, de acuerdo a las profecías. La primera venida del Señor Jesús fue para triunfar sobre el pecado y la muerte. Y esto representó una derrota real. Aunque fue parcial, no fue final, porque todavía aún viene la victoria final de Jesús. Pero cuando Él vino por primera vez, derrotó y triunfó sobre el pecado y la muerte. Entonces, aunque no es el final de Satanás, de la maldad, del pecado y todas sus huestes, y esto lo vimos en nuestro estudio de las señales antes del fin, cómo Jesús un día regresará para establecer su reino. Pero lo que hoy veremos son las profecías cumplidas sobre Jesús y su obra redentora, ¿verdad? Porque cuando murió en la cruz, Jesús venció la muerte. Pero aún todavía falta las señales que ya vimos, las señales antes del fin, hasta que venga el Señor Jesús y establezca su reino milenario. Vamos a la Escritura, Juan 1, versículo 4, 5 y 14. Juan 1, 4, 5 y 14. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice en el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué dice la Escritura? Que vino el Señor Jesús y había tinieblas, oscuridad, pero cuando llegó la luz, que es Jesús, no prevalecieron contra ella. Y el día de hoy, aquella persona que se acerca a Cristo, mira, puede vivir en tinieblas, puede vivir en oscuridad en su vida, pero cuando viene esa luz preciosa, esa luz maravillosa que es Cristo, su vida cambia. Pero vamos a ver con la Escritura cómo esa luz, que las tinieblas no prevalecieron sobre ellos, vino a esta tierra en verdad. Que realmente todo lo que se habló en el Antiguo Testamento, en la llegada del Señor Jesús se cumplieron todas esas profecías. Nuestra justificación y nuestra santificación están arraigadas en un evento histórico. El Hijo de Dios se encarnó y habitó entre nosotros para manifestar la voluntad y la gloria del Padre. El día de hoy, nosotros, el ser humano, tiene la oportunidad de encontrar la salvación de su alma a través del arrepentimiento, la fe en Jesús y el perdón de los pecados.
Entonces, el día de hoy, aquellos que hemos creído, entonces nuestra justificación, nuestra santificación está arraigada en el nacimiento, en la venida del Señor Jesús, porque dice que Él habitó entre nosotros para poder manifestar la voluntad y la gloria del Padre. No solamente es aseverar el cumplimiento, decir sí se cumplió, sino el propósito glorioso de la veracidad de los hechos. Va más allá solamente de una mera comprobación. ¿Por qué? Porque cuando la persona ha conocido a Jesús, cuando la persona ha sido perdonado de sus pecados, ha podido experimentar la luz verdadera en su vida, ha podido experimentar lo que es la salvación de su alma, lo que es poder cambiar de una vida arruinada, una vida de pecado, a una vida donde hay paz. Que habrá dificultades, pero puede experimentar esa paz, esa luz que alumbra todo su ser. Entonces no solamente es como decir, sí vino Jesús, sí vino, sino que el hecho de que Él vino a esta tierra, eso es un propósito glorioso. En donde te decía al principio, tú y yo tenemos una oportunidad de que nuestra vida se pueda hacer diferente. Que nuestra vida sea completamente diferente a lo que ha sido viviendo en pecado. Si Jesús no fuera la verdad, no fuera la vida, si Él no hubiera vencido las tinieblas, las cuales no prevalecieron contra Él, así como en un futuro tampoco serán completamente vencidas. Él vino a esta tierra y cuando vino, venció las tinieblas, la oscuridad. Te decía cuántas personas que antes no conocíamos a Jesús pudimos conocer la verdad. Y dice la Escritura que si conociéramos la verdad nos iba a hacer libres. Esa luz que es Jesús. Entonces, si no hubiera venido Jesús, tampoco va a vencer. Tampoco un día Él terminará de derrotar el mal y establecer su reino. Si no fuera así, el día de hoy, aquellos que hemos conocido a Jesús, seguiríamos viviendo en nuestros delitos y pecados. Seguiríamos teniendo una vida desastrosa, una vida terrible, una vida llena de amargura, de rencor, de odio, de fornicaciones, de adulterios, de pornografía. Si esa luz verdadera no hubiera venido a esta tierra, seguiríamos viviendo en nuestra vida de delitos y pecados. Pero como Él vino, Él es real. Quien lo ha conocido verdaderamente ha sido perdonado por la obra redentora de Jesús, por la muerte en la cruz. Primero su nacimiento y después la muerte en la cruz. Y entonces la persona tuvo la oportunidad de ser perdonado. Ahora en el Antiguo Testamento podemos encontrar profecías sobre el Mesías, sobre Jesús. Una de estas profecías que hablan de la venida del Mesías es conocida como la de las 70 semanas y está en el libro de Daniel. Y para eso vamos a la Escritura. Daniel 9:24 al 27. Daniel 9:24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, hasta 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo
de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La precisión con la que la profecía de estas 70 semanas predice el regreso del exilio para los judíos en Babilonia, para que tengamos el contexto. El ministerio también habla del ministerio del Mesías y la destrucción del templo. Y esta es una de las evidencias más claras de la veracidad de la Biblia. Ese es nuestro tema, la veracidad de la Biblia, las revelaciones del plan perfecto de Dios que Él ha contemplado desde el principio de la creación. Dios ha tenido un plan desde que creó todas las cosas y ese plan se va a cumplir. Y este plan, en esta profecía de Daniel, incluía la destrucción del templo en el año 70 después del Señor Jesús, que se cumplió. ¿Para qué? Para solamente demostrar que un edificio iba a ser derribado. No, fue más allá. Fue para mostrar que el verdadero templo, Jesús, ya había sido revelado y que se iba a cumplir la palabra de Dios, que se iba a cumplir la profecía de Daniel. Es probable incluso que es en esta profecía la influencia de Daniel como jefe supremo de los sabios, que lo habla ahí en el libro de Daniel 2, durante su tiempo en Babilonia, sea la razón por la que generaciones después los reyes de Oriente, cuando buscaron a Jesús, ¿sí?, estos reyes de Oriente tuvieron la información tan precisa del lugar del nacimiento del Señor Jesús. Por eso cuando el Señor Jesús nació, lo llegaron y dijeron, ¿dónde está? Porque en esta profecía de Daniel, tal vez ellos habían tenido esa información y habían preguntado. Mateo 2, 1 al 3. Mateo 2, 1 al 3. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Por eso llegaron, porque esto ya estaba escrito en el libro de Daniel. Y entonces tal vez ellos habían leído esa profecía y sabían que el Señor Jesús, que el Mesías iba a nacer en Belén. Entonces ellos llegaron con Herodes y le preguntan. Cuando observamos todos estos hechos podemos entender la veracidad de la Escritura. Podemos ver que lo que narra, lo que quedó escrito, se fue cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Entonces, podemos entender que desde el Génesis hasta Apocalipsis es evidente y nos detalla algo importante. El Mesías, Jesús, como ese Rey y gran Dios todopoderoso. Y una de las características que lo distinguen es que su palabra siempre es verdad. Podemos confiar en ella en todo momento, ya que es completamente eficaz. Esta es una de las características de Dios. Déjate platico una anécdota. Había un hombre, un explorador, que estaba escalando una montaña y entonces este hombre se resbala y cae. Y entonces se alcanza a sostener de una rama y entonces este hombre era ateo, no creía en Dios. Pero entonces el hombre empezó a clamarle, si existes, ayúdame, si tú existes, ayúdame. Y entonces escuchó la voz de Dios y le dijo, si existo, ¿quieres que te ayude? Te voy a ayudar. Suéltate de la rama y yo te voy a guardar. Entonces el hombre, en su incredulidad, pensando que la palabra no era verdad, dijo, ¿cómo me voy a soltar? Me voy a morir. Y entonces empezó a buscar y empezó a decir, ¿hay alguien más arriba que él?
Así es las personas. No creen en la palabra de Dios. Pueden ser admiradores, pueden ser solamente, les agrada la lectura, pero no le creen a Dios. Pero la palabra de Dios es eficaz, es verdadera. Todo lo que dice en su palabra es verdad. Esa es una de las características de Dios. Por ejemplo, cuando Dios hizo la creación en el Génesis 1, vamos a encontrar, si leemos eso, 10 veces que repitió la palabra y dijo Dios. Y también se repite la frase y así sucedió. ¿Y qué nos deja ver Génesis? Cuando Dios decía y dijo Dios y también y así sucedió, nos indica que lo que Dios habla se va a cumplir. Que todo lo que Dios nos ha dejado escrito se va a cumplir. Mira, tanto para bien, ¿verdad?, como para mal para algunos. Las profecías tienen un cumplimiento. Así todas las cosas que le van pasando al ser humano. ¿Por qué? Por no querer atender a la palabra de Dios, por no creerle a ese Dios, por no creer a la veracidad de la Escritura, van a tener que pagar las consecuencias. Como ese hombre que te narré. Dijo, no, es que si me suelto, pues me voy a morir. Y no le creyó a Dios. Y cuando tú puedes leer en tu casa el Génesis, te vas a dar cuenta 10 veces. Y dijo Dios, aseverándolo Dios. Y dijo, y así sucedió. Entonces todas las profecías serán cumplidas y se cumplieron en el Señor Jesús. Josué, vamos a ver 2 ejemplos, cómo la veracidad de la Biblia se cumple y cómo podemos confiar en ella. Josué 23:14. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. ¿Qué les decía Josué al pueblo? Que todas las promesas de Dios, que toda la palabra de Dios se había cumplido. Dice, y todas os han acontecido, o todas se cumplieron, fueron realidad. Por eso es que nosotros podemos confiar en que la palabra de Dios es verdad. Salmos 145, versículo 13. Dice el salmista, tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Otra traducción dice, tu reino es un reino eterno, tu dominio permanece por todas las edades, fiel es el Señor a su palabra y bondadoso en todas sus obras. Fiel es a su palabra. Por eso es que todo lo que en el Antiguo Testamento se habló del Señor Jesús se cumplió. Fue un hecho comprobable. Sabemos que las palabras de Dios son verdad y que lo que Él ha anunciado o anuncia sobre el futuro siempre se va a cumplir y se ha cumplido. Y ahorita vamos a ir viendo cómo se cumplieron todas estas palabras. Todo lo que Dios dejó en el Antiguo Testamento fue cumplido en la persona del Señor Jesús. Y no solamente Dios cumple su palabra cuando hace promesas, sino que también tiene el poder para que se cumplan. Es que Dios no habla al aire, amigo, hermano. Si nosotros entendemos y creemos que la Biblia es la verdad, es veraz, también debemos entender que Dios no solamente habla la verdad, sino que tiene el poder absoluto para poder cumplir todo lo que Él ha dicho. Las profecías sobre el Señor Jesús anunciaron el evento más importante en la humanidad. Es el hecho más importante. Mira, en su nacimiento vino un antes y un después. La historia se partió antes de Cristo y después de Cristo.
Por eso fue el hecho más asombroso que la historia de la humanidad haya registrado, donde el tiempo se partió antes y después de él. Por eso es que nosotros podemos entender que todo lo que se habló de Jesús se cumplió. Si bien la cantidad exacta de las profecías sobre Jesús en el Antiguo Testamento es un motivo de debate, que no vamos a entrar ni vamos a estar a favor de unos u otros, pero hay muchas posturas, ¿verdad? Pero una cosa es cierta: Jesús mismo explicó a sus discípulos que todas las profecías del Antiguo Testamento contenían hechos relacionados con su vida. O sea, a lo mejor el día de hoy se pondrán de acuerdo unos, otros no, pero el Señor Jesús dijo que todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento hablaba sobre él. Lucas 24:27, dice el Señor Jesús, diciéndole a sus discípulos: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El Señor Jesús le decía a sus discípulos: todo lo que se habló en el Antiguo Testamento es verdad. Todos hablan de mí. Todo lo que hablaban las escrituras, lo que hablaban de él. En el Evangelio de Mateo afirma que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y en este sentido, para el pueblo judío, la predicación de Jesús no era algo nuevo. Todo lo contrario, el mensaje revelado a Israel a lo largo de toda su historia. Todo lo que los judíos conocían del Mesías se cumplió en el Señor Jesús. Para ellos no era nuevo cuando hablaban o decían que Él era el Salvador del mundo. La continuidad de la revelación se confirma por el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en el ministerio del Señor Jesús. No es, la gente dice antiguo y nuevo, como si fuera una separación. No, es como ese hilo conductor. Jesús fue ese hilo en donde se fue uniendo y se siguió. No hubo un corte. No hubo una separación, sino el cumplimiento del Antiguo Testamento, te digo, es ese hilo conductor que es Jesús. Todo lo contrario de lo que las personas pueden pensar. Jesús, cuando en el cumplimiento en el Nuevo Testamento fue esa continuidad. Y se confirman por el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Vamos a ver 5 profecías. Voy a tratar de resumirlas para que podamos entenderlas y podamos verlas con claridad. Primera profecía, que Jesús sería un descendiente del rey David. Que Jesús sería un descendiente del rey David. Existen 17 versículos del Nuevo Testamento que describen a Jesús como hijo de David. Ahora bien, surge la pregunta: ¿cómo podría ser Jesús ser hijo de David si David vivió aproximadamente 1000 años antes de Jesús? ¿Verdad? Porque la gente decía, hijo de David, pero David había vivido 1000 años antes del Señor Jesús. La respuesta es que Cristo Jesús, el Mesías, fue el cumplimiento de la profecía de la descendencia de David. Segunda de Samuel 7, versículo 12 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero
fíjate, aquí viene en este versículo 15, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Versículo 16, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Si bien es cierto en el contexto que habla una parte de Salomón, que fue el hijo del rey David, el cual lo sucedió en el reino, en el cual él levantó el templo. Pero Dios, fiel a sus promesas, él dijo que a pesar de que Salomón se pudiera apartar como lo hizo, y fiel a sus promesas y a su palabra, saldría de su linaje Jesús, el Mesías prometido. Lo que significa que tenía que ser del linaje de David, lo cual quedó asentado en la genealogía, de Jesús. Y si lo podemos ver en Mateo 1, tú lo puedes leer en tu casa, cómo empieza a narrar y empieza a ver de todas las generaciones hasta llegar a Jesús. Toda esa secuencia en la humanidad del Señor Jesús era descendiente directo de Abraham y David a través de José, el padre, si lo podemos decir, el padre legal de Jesús. Entonces, podemos ver cómo la Escritura traza toda esa parte, el linaje de Jesús a través de su madre María. Jesús es descendiente de David por adopción a través de José y por sangre a través de María. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús, que era del linaje de David según la carne. Y lo vuelve a comprobar la Escritura en Romanos 1, versículos 2 y 3. Romanos 1, versículos 2 y 3. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces se cumplió la profecía, que el Mesías iba a venir de la descendencia del rey David. En primer lugar, el título Hijo de David es más que una declaración, te digo, de esa secuencia, de ese linaje físico. Es un título mesiánico que se le daba al Salvador. Cuando la gente se refería a Jesús como el Hijo de David, quería decir que Él era el libertador y que el pueblo judío esperó por mucho tiempo. Y entonces, cuando Él vino, se cumplió las profecías o esta profecía del Antiguo Testamento. Y fíjate cómo la gente lo reconocía como el Hijo de David. Cuando Jesús pasaba por algunos lugares, las personas que creían en Él buscaban su ayuda, buscaban su misericordia o aún la sanidad, y se dirigían a Él como Señor, Hijo de David. Y lo vemos Mateo 15, 22. Vamos a ver dos ejemplos. Cómo la gente sabía que Él era y venía del linaje de David. Esta mujer cuya hija estaba siendo atormentada por un demonio, el Señor Jesús iba pasando, dice en el versículo 22, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Estaban hablando de que estaba cumpliendo, había sido cumplida la profecía en Jesús, que Él iba a venir del linaje de David. Y por eso la gente, aquellos que creían, le gritaban: Señor, Hijo de David, ten misericordia. La gente lo reconocía, conocían de esto. Otro ejemplo, los dos ciegos junto al camino, en Mateo 20:30, dice: y dos ciegos que estaban sentados junto al camino
Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. O sea, no era un caso aislado, que reconocían que era verdadero lo que la profecía había hablado sobre Jesús, sobre ese linaje del cual iba a nacer el Mesías, el Salvador del mundo. Los títulos que recibía el Señor Jesús, que le dieron, declaraban la fe en Él. Por eso se acercaban, porque sabían que Él era el libertador. No es el libertador como los judíos pensaban, que cuando viniera el Mesías iba a acabar con el yugo romano. Jesús no vino a eso. Ellos pensaban en un Salvador que iba a levantar un ejército, iba a levantar una revuelta para poder luchar en contra del ejército romano. Pero estaban equivocados. Ese Salvador iba a venir a libertad, a dar libertad al cautivo, a traer libertad al ser humano. Por eso la gente reconocía a través de esa confianza en Él, que lo reconocían y lo veían como ese Salvador. Señor, Hijo de David, ten misericordia. Señor, Hijo de David, ayúdame. El día de hoy nosotros nos acercamos con esa fe, sabiendo que es verdad, que Jesús vino a traer libertad al cautivo. Y entonces al llamarle Señor, expresaban ese reconocimiento de su deidad, de su dominio y poder. Y al llamarle Hijo de David, expresaban su fe en que Él era el Mesías, confirmada la palabra sobre Él. Segunda profecía, Jesús nacería de una virgen. Jesús nacería de una virgen. Isaías 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El cumplimiento, Mateo 1, 22 y 23. Mateo 1, 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este hecho para los cristianos nos dice y confirma que el Señor Jesús iba a venir, iba a nacer de una virgen, como evidencia de la profecía mesiánica cumplida en Jesús. Tenía que ser así. Tenía que ser de esa manera para que se pudiese cumplir. La palabra hebrea en Isaías lo que dice es almaj, y su significado es mujer joven. Entonces almaj puede significar también virgen. ¿Por qué? Porque se asumía que las mujeres jóvenes solteras en la antigua cultura hebrea eran vírgenes. Pero, o sin embargo, la palabra no implica necesariamente virginidad. Almaj ocurre 7 veces en las escrituras hebreas. Viene en el libro de Génesis, Éxodo, Salmo, Proverbios, Cantar de los Cantares y en Isaías. Pero aquí lo que nosotros vemos, que almaj en Isaías, que sea mujer joven o virgen, es importante y es interesante notar que en el siglo III antes de Cristo, cuando un panel de eruditos hebreos y rabinos judíos comenzó el proceso de traducir las escrituras hebreas al griego, utilizaron la palabra griega específica para virgen, partenos, no la palabra griega más genérica para mujer joven. Esto fue antes, 3 siglos antes de que naciera el Señor Jesús. Ya los rabinos, los escribas, todos se habían puesto de acuerdo en que la palabra correcta era virgen. Y cuando nace el Señor Jesús se cumplió en María.
200 años antes del nacimiento de Cristo, del Señor Jesús, en una creencia que no se podía separar de un nacimiento virginal, tradujeron al Maj como virgen, no mujer joven. Porque muchas personas dicen, no, es que ahí no dice, es que ahí dice que era una mujer joven. Por eso yo te dije que muchas veces no significaba o era sinónimo de virginidad. Pero cuando tradujeron la Biblia del hebreo al griego, la palabra que definía esto era virgen. En resumen, incluso se atribuye el significado de virgen ahí en Isaías, una profecía sobre Jesús, como lo afirmó Mateo en 1:23, viendo la confirmación o el cumplimiento. Déjame darte un poco del contexto de Isaías 7:14. ¿Por qué es importante? Porque nosotros debemos de creer conforme a lo que dice la palabra. El Señor, o sea, Dios ofrece a Acaz la oportunidad de recibir una señal, y eso viene en el versículo 7, capítulo 7, versículo 10. Pero Acaz se niega a poner a Dios a prueba. Dios responde dándole señal que Acaz debería de buscar la virgen que iba a concebir y dar a luz un hijo. Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. En esta profecía, Dios está esencialmente diciendo que dentro de unos años Israel y Aram iban a ser destruidos. Pero esto de Isaías tiene un doble cumplimiento. Había dos profecías en ella. Mateo escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo y conecta el nacimiento virginal de Jesús, que vimos en Mateo 1:23, con la profecía de Isaías 7:14. Por lo tanto, se debe de entender que Isaías 7:14 es una doble profecía que se refiere principalmente a la situación que enfrentaba el rey Acaz, pero en segundo lugar al Mesías que vendría como libertador del perdido, a salvar y a buscar lo que se había extraviado para el perdón de pecados. Es importante, porque es lo que te digo, si nosotros vamos a creer en la veracidad de la Escritura, tenemos que tener la claridad de lo que realmente dice la palabra. Tercera profecía, que nacería en Belén. Iba a nacer en Belén. Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cumplimiento, Mateo 2, 5 y 6. Mateo 2, 5 y 6. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Miqueas 5:2 hace un par de predicciones. Primero, el lugar del nacimiento del Señor o del futuro Señor de Israel sería Belén Efrata. Nos dice también que había dos lugares conocidos como Belén en el tiempo de las escrituras de Miqueas. Y la adición de Efrata es importante porque hace la especificación de Belén de Judá, porque había dos, y entonces para que fuera cumplida la profecía tenía que ser ese lugar específico. Entonces tendría que ser en Belén de Judá. La parte de Israel en la que se encontraba la capital de Jerusalén, Belén, se consideraba en ese tiempo pequeña o insignificante entre las ciudades de Judá. Pero sería el lugar del nacimiento del futuro gobernante, como ellos decían, del Mesías. El Mesías de ascendencia judía es uno cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Y a qué otra cosa podría referirse sino esto? Al Mesías, a Jesús, al Salvador.
¿Por qué? Porque solamente Jesús se ajusta a la descripción de un gobernante en Israel cuyo origen era desde tiempos pasados. Solo Jesús, solo el Mesías judío podría ser un gobernante en Israel desde la eternidad pasada, desde la creación. Por eso es tan importante cómo todas esas profecías se cumplieron en el Señor Jesús. Esta interpretación refuerza por el hecho de que los líderes religiosos judíos del primer siglo identificaron Miqueas 5:2 como una profecía mesiánica. Los mismos judíos reconocían o identificaron que la profecía de Miqueas hablaba de Jesús. Y en Mateo 2, por ejemplo, ya vimos este ejemplo. Los magos del oriente visitaron al rey Herodes en Jerusalén y le preguntaron: ¿dónde había nacido el rey de los judíos? Herodes reunió a todos los sumos sacerdotes y escribas y les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, basando en la respuesta de Miqueas 5:2. Entonces solamente el Señor Jesús se ajusta a la afirmación mesiánica de que Miqueas 5:2 dice que iba a nacer en Belén Efrata, en Belén de Judea. Y bueno, también se ajusta a la descripción de ser desde los días de la eternidad. Ningún otro gobernante, no se refería a un gobernante, militar o un gobernante, un rey, porque Jesús nació en el lugar más pobre. En ningún otro gobernante se pudo haber cumplido todos estos requisitos. Decenas de otras profecías directas en el Antiguo Testamento, algunos estudiosos hablan de cientos, encajan con el nacimiento y el ministerio y la muerte del Señor Jesús. Jesús le dijo a los judíos que la ley y los profetas daban un claro testimonio de quién era Él. Juan 5:39, de la boca del Maestro les decía que todo eso era verdad. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y sigue diciendo: y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús les decía: todo eso que se habló, todo eso que dice la Escritura, dan testimonio de mí. Por eso es que es importante las profecías cumplidas. Hoy en día, aquellos que investigan la profecía de Miqueas 5:2 y otros pasajes que hablan del Mesías, del Salvador, encuentran pruebas convincentes de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Y esto lo vimos confirmado en Mateo y como lo vimos también al principio en Daniel. Mira, el nacimiento y la profecía, del cumplimiento del nacimiento de Jesús. Pero también eso se cumple hoy día. Cuando la persona se arrepiente, cuando la persona cree en el Señor Jesús, cree en su sacrificio, Él viene a morar en la vida de la persona. La persona es como si volviera a nacer. Mira, todos los que hemos creído en Jesús y que hemos sido perdonados, te podemos dar testimonio cómo era nuestra vida y cómo es hoy. Ese nacimiento en el corazón, que Él viene a habitar en la vida del ser humano, es como si fuera nuevo. Yo a mis 35 años, cuando yo lo conocí, fui otra persona. Era como si Dios me hubiera dado la oportunidad de volver a nacer. Esa es la mayor evidencia de que Jesús es real. Mira, ningún ser humano, ningún hombre puede cambiar a otro. Habrá lugares en donde pueden ayudar al alcohólico a dejar de tomar, al neurótico a dejar de enojarse, pero no pueden cambiar la vida. No pueden transformar ninguna vida. Solamente Jesús. Él es el único. No hay otro nombre dado a los hombres debajo de la tierra en cual podamos ser salvos.
más que en ese nacimiento precioso de Jesús. El Rey de Reyes, el Mesías prometido, el Mesías anhelado, se hizo hombre y nos enseñó a vivir en esta tierra. Por eso es que alguien te puede platicar, pero lo más importante es lo que tú puedas experimentar cuando Jesús está aquí, cuando está en tu vida. Y es como si fuera un nacimiento nuevamente. Yo cuando me convertí a los 35 años, yo entendí algo. Qué oportunidad. Que a los 35 años pude empezar una nueva vida. Pero ya no solo, sino con Cristo Jesús. Cuarta profecía. Jesús llevaría a cabo su ministerio en Galilea. Isaías 9:1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llegará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Cumplimiento, Mateo 4, versículo 13 al 17. Mateo 4, 13 al 17. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La luz verdadera, la luz del mundo comenzó a brillar entre los hombres. Isaías habla de un cambio que se avecinaba en un lugar específico, en un lugar que estaba exclusivamente relacionado con la obra de Jesús. Y habla de oscuridad. En ese lugar había pesimismo, había pecado, o sea, una ausencia de luz. Cuando algo está oscuro, hay ausencia de luz. En ese lugar no estaba la luz. Había pecado, había maldad, pero con la llegada de Jesús esto iba a cambiar. Hablando de Israel, específicamente del reino del norte, sin embargo, esto tendría implicaciones para todos los descendientes de Jacob, para toda la nación de Israel. Sí es cierto que el Señor Jesús vino y empezó su ministerio en ese lugar, pero iba a tener una implicación o iba a tener una repercusión para todo el pueblo de Israel. Y eso hoy sigue, por ese cumplimiento de esa profecía. El día de hoy también nosotros, luz nos resplandeció, porque ya no estamos en tinieblas. Porque a pesar de que esto se cumplió hace más de 2000 años, hoy sigue vigente. Aquellos que estaban asentados en tinieblas, aquellos que vivíamos en oscuridad, luz nos resplandeció cuando vino Jesús y cuando murió en la cruz del Calvario. Y entonces vino la luz. Cuando vivíamos en oscuridad, cuando vivíamos en tinieblas, vino la luz. Entonces sí es cierto que para Zabulón y Neftalí, pero tuvo implicaciones más allá de solamente, ahí solamente comenzó su ministerio. La tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Zabulón fue el 10º hijo de Jacob.
Su madre fue Lea, y de Neftalí, el sexto hijo de Jacob, por medio de Bilha. Estos hijos heredaron tierras en la región de Galilea, y esto lo puedes ver tú en Josué 19. Zabulón y Neftalí formaban parte del reino del norte en Israel. Dios trajo juicio, trajo maldición a estos dos lugares, y esto lo podemos leer, tú lo puedes leer en tu casa, Deuteronomio 11, 26 al 28. Pues ellos a través de Asiria, y debido a su desobediencia, trajo maldición sobre ellos. No era casualidad que el Señor Jesús comenzara su ministerio ahí. No era una cuestión al azar. La Escritura nos deja claro, porque era un lugar que Dios había traído maldición por su desobediencia. También dice en el versículo, pues al fin, en la última parte, esto se refiere a los 7 años finales de los últimos días. Perdón, no se refiere a los 7 años finales de los últimos días, sino que se refiere más bien a los días generales de los últimos tiempos. Es diferente, ya lo vimos en alguna ocasión. Este mismo periodo es el que habló el apóstol Pedro en Hechos 2, 16 y 17. Todo esto comprueba la veracidad de las Escrituras. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Este periodo también se puede referir a lo que es conocido como el tiempo de los gentiles, la visitación de los gentiles. Lucas 21, 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto confirma todo lo que estamos hablando de que iba a comenzar su ministerio en Galilea. Dice también, llenará de gloria. En hebreo, esta es una palabra que significa honor. En esta tierra de Galilea había sido un lugar de tristeza y opresión a causa de su maldad, pero se avecinaba un cambio con la llegada del Mesías. El camino del mar de aquel lado del Jordán, la ciudad situada entre estas dos porciones de la tierra, que se ajustan a los criterios, que se llamaba Capernaum, la sede del ministerio del Señor Jesús. Y fíjate que este nombre significa aldea de confortamiento. Iba a venir el Mesías, iba a traer una esperanza. Aquel lugar en donde las tinieblas reinaban, iba a venir la esperanza. ¿Sabes? El día de hoy, el mundo se encuentra como estos lugares, asentados en tinieblas. Tú puedes salir y te encuentras tanta oscuridad, tanta maldad, tanta necesidad, que para el mundo la única oportunidad es Jesús. Solo Él. Él es el único que puede cambiar las cosas. Él es el único que te puede sacar de esa oscuridad, de ese hoyo en el que estás metido, en donde tú ya no ves la luz. La gente dice, ya no encuentro la salida, por mis problemas, por mis pecados, por mis maldades. Pero esa luz está vigente el día de hoy. Esa luz es Cristo Jesús. Y Él puede alumbrar en la vida más oscura. El viernes yo reflexionaba cómo había sido mi vida, porque estaba meditando lo que estaba escribiendo y me recordaba cómo había sido mi vida sin Cristo Jesús. Y de verdad me espantaba. Me espanté
al recordar tantas cosas, tantas maldades, tantas cosas como viví, cuánta gente dañé, a cuánta gente afecté. Pero me venía y me acordaba de esto que estaba preparando y fue como una luz en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. En la más densa oscuridad vino Cristo Jesús y se hizo la luz. Y yo le daba gracias. Y cuando entendía cómo Jesús vino ahí, a esta región de Galilea, porque era un lugar donde reinaban las tinieblas. Y como las tinieblas reinaban en mi vida. Y esa luz admirable cambió todo. Puede cambiar al ser humano, al más vil y despreciado. Galilea de los gentiles, dice, se llamaba con este nombre porque era una porción de tierra muy deseada por las naciones. Algunos eruditos dicen que se le llamaba con este término porque lo que el Mesías iba a traer era su salvación y era muy deseado por las naciones. Sabían que ahí iba a llegar, que ahí se iba a cumplir, y entonces todos querían estar ahí. Pero cuando llegó, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Cuántas personas han escuchado del Evangelio? ¿Cuántas personas han visto de Jesús y han conocido a través de tu familiar, de tu esposo, de tu esposa, aún de tus hijos, de tu papá, de tu mamá? Y la gente anhela, pero cuando viene Jesús, no quieren buscarle a Él. Así anhelaban ese lugar, porque sabían que iba a venir el Salvador. En el versículo dice que andaban en tinieblas, caminaron en oscuridad y estaban privados de iluminación. ¿Por qué? Porque no tenían la verdad de Dios. Estaban confundidos y seguían la mentira. Cuando nosotros nos referimos y decimos alguien está en tinieblas, es porque la persona está privado de la luz verdadera que es Cristo. No encuentra la salida a su vida. ¿Te has metido en algún lugar donde no hay una lámpara? Que de verdad está oscuro y tienes que ir a tientas. Así va la gente que no está la luz de Cristo en su vida. Anda así, como en tinieblas. Y choca, y se va a la izquierda y choca. Y sigue más adelante y vuelve a chocar con otra pared y después se encuentra algo enfrente, pero no ve. Porque vive en esa ausencia de esa luz que es Cristo. Por eso dice aquí que andaban en tinieblas, caminaban en oscuridad. Todas aquellas personas que saben que la Biblia es la verdad, pero no la quieren seguir, viven en esa oscuridad, están privados de la luz que es Jesús. Jesús es el único que puede alumbrar tu camino. Es el único que te puede ayudar a salir de esa oscuridad, de esas tinieblas en las que hoy vives y las cuales no has podido salir y que han pasado los años y los años y los años y sigues sumergido en ellas. Pero este lugar vio gran luz. Ocurrió un cambio. Vino el Mesías a ese lugar. Vino el Salvador del mundo. Por eso es que yo te decía, todos los testimonios de aquellos que han conocido a Jesús, a pesar de que vivíamos en tinieblas, vimos gran luz. Vimos a Cristo. Lo conocimos y lo conocemos. Vio gran luz. Esa luz está relacionada con Cristo Jesús.
¿Y por qué dice que vio gran luz? Juan 8:12. Juan 8:12. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Se cumplió la profecía de que gran luz iba a venir. Y Jesús les dice: yo soy la luz. Y quien anda conmigo y con quien yo ando, no verá oscuridad, no andará en tinieblas. Ya no andarás a ciegas, ya no andarás dando tumbos, ya no estarás cayéndote y volviéndote a caer, y levántate y te vuelves a caer, te levantas y vuelves a caer, y siempre esa es tu vida. Porque hay oscuridad. La oscuridad no te deja ver más allá de lo que estás viendo, que tienes frente a tus ojos. En el templo, el candelero siempre estaba encendido, siempre estaban encendidos la lámpara ahí. Pero cuando la gente miró esta luz a Cristo, los judíos reconocieron y recordaban el hecho de la presencia de Dios que estaba con ellos, porque Jesús es la luz verdadera. Y hoy nosotros podemos dar testimonio que Jesús es la luz verdadera. Y también dice que luz le resplandeció. Esto se relaciona con los numerosos milagros que Jesús iba realizando entre la gente, pero también se relaciona con la gran verdad y sabiduría que Jesús iba compartiendo con ellos. No solamente eran los milagros, era todo lo que Él les decía. Les abría los ojos. Por eso es que la Biblia, la palabra de Dios, es verdad, porque abre los ojos del ciego, abre el entendimiento del más necio, hace sabio al que no tenía nada que ofrecer. Luz resplandeció. Jesús no solamente era conocido por los milagros, todas las palabras que Él hablaba eran verdad. Todo lo que Él decía era realidad. Y esa verdad ayudaba a la gente. Y reconocían que Él era la luz. Estos son algunos ejemplos de las profecías cumplidas. Y podemos ver que todas las promesas que están en la palabra, en la Biblia, el único que podía llevarlas a cabo era el Señor Jesús. Él es el único en que se podían cumplir todas las profecías. En otras palabras, si miramos el asunto desde un punto de vista puramente estadístico, como a la gente le gusta la estadística, para todo es estadística, para todos son números. Si lo vemos de esa manera, es imposible que otra persona pudiera cumplir todas estas profecías. No hay otro hombre, no hay nadie en que pudiera ser y cumplirse todo lo que está escrito en la palabra. Walter Kaiser, uno de los eruditos más destacados del Antiguo Testamento de nuestros tiempos, dijo estas interesantes palabras sobre la conexión del Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando argumentamos en favor de la presencia del Mesías en el Antiguo Testamento, vemos que la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento muestra una sólida continuidad y una revelación progresiva. Las semillas fundamentales de la doctrina de la persona y la obra de Jesús
florecen y crecen en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en el Antiguo Testamento vemos en forma incipiente esas semillas que germinarían después en la persona del Señor Jesús. Que Dios clemente y revelador, y qué maravilloso regalo de un Salvador que vino a la tierra una vez, pero regresará nuevamente en toda su gloria y plenitud. Cuando yo leí el testimonio de Walter Kaiser, yo dije, qué verdad, que todo lo que se habló del Señor Jesús en el Antiguo Testamento solamente era como aquella semilla plantada, pero que cuando Él vino a este mundo, germinó, dio frutos. Y hoy sigue dando frutos para aquellos que se acercan a Él, para aquellos que le creen, aquellos que entienden que la palabra es verdad y que todo lo que habla de Él, todo lo que se decía en el Antiguo Testamento, se cumplió en su persona. Jesús declaró que regresaría una vez más, y hemos visto esas profecías en las señales antes del fin, pero sabemos que las palabras de Dios siempre son verdad, y lo que está en su palabra y que Él anunció sobre el futuro también se van a cumplir. Cierra tus ojos, por favor. ¿Qué persona, qué personaje de la historia, de cualquier religión, pudiera demostrarse que hubo cumplimiento posterior a todo lo que se hablaba de él? Nadie. Sin embargo, en la persona de Cristo Jesús, todo lo que estaba escrito, todo lo que se habló, se cumplió en su persona. Y no solamente queda en eso, sino que hoy su palabra sigue vigente y sigue transformando a gente. Su palabra no ha decrecido, su palabra no está estancada, sus verdades siguen vigentes y pueden transformar al hombre más duro. En alguna ocasión, en donde yo trabajaba, había dos hombres, dos abogados que se sentaban enfrente de mí y empezaban a decir que eran pues malos y que hacían muchas cosas y se burlaban de mí porque yo ya era cristiano. Y yo recuerdo que me acerqué a ellos y les dije: miren, licenciados, lo que ustedes dos juntos, yo era peor que ustedes dos juntos. Pero Cristo me cambió. Cristo me transformó. A mí no me espantaban lo que decían ellos. Yo sabía de lo que hablaban. Esa es la luz. Cristo es la luz que transforma las tinieblas. Quita la oscuridad y trae vida. Él es el único. Tú podrás decir: soy muy malo, he hecho muchas cosas malas. Y claro, pero Cristo Jesús vino a deshacer las tinieblas. Pero tienes que ser serio. Si a pesar de verdad llevamos 3 enseñanzas de la veracidad de la Biblia y todavía dudas si es verdad o si es mentira, si es cierto que Jesús es el Cristo, que Jesús puede cambiar tu vida, de una cosa, es verdad, sí puede. Sí puede. Y aquella vida que vivía en tinieblas vio gran luz, la luz admirable que es Cristo Jesús. Es lo más hermoso
¿Qué le puede pasar a un ser humano? Conocer a Cristo. Es como un ciego. Imagínate un ciego que nació así y que jamás ha visto la luz, y un día va un doctor y le dice al doctor: yo te voy a operar y te voy a hacer que veas. Lo opera y le abre los ojos y ve todo nuevo, cosas que nunca había visto. A lo mejor el rostro de su padre, de su madre, de sus hijos. Así es cuando viene la luz de Cristo a la vida del hombre. Le abre los ojos y entonces conoce otra vida a través de la luz admirable que es Cristo Jesús. Si hoy tú vives en tinieblas, si tú fueras ese ciego y te dijeran: te voy a dar la vista, Jesús te dice hoy: yo te puedo sacar de las tinieblas a la luz. Cree en mí, como dicen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de Él, de que Él es el Salvador, el Mesías anhelado. Pero a los suyos vino y no lo recibieron. ¿Tú qué harás? La luz está presente. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos, Señor amado, que tú eres la luz verdadera, Señor. Esa luz admirable, majestuosa, Señor. Tú viniste a esta región de Galilea porque era un lugar asentado en tinieblas. Así viniste a nuestras vidas, no porque hayamos sido los mejores, sino porque éramos los más perdidos, Señor. Y nos diste una oportunidad. Hoy buscas corazones, personas que tomen decisiones serias en sus vidas. Tu luz nunca se ha apagado, Jesús. Tú brillas con todo poder y con toda gloria. Señor amado, ayúdanos, Señor. Ayuda a los que están aquí que no te han conocido, a los que están conectados que tampoco te han conocido, Señor. Que hoy puedan entender que todas las tinieblas que hay en ellos pueden ser transformadas en luz, porque tú eres la luz verdadera, Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.